El problema del ejemplo 2 consiste en calcular la resultante del sistema de fuerzas paralelas que actúan sobre la placa de acero. Además, hay que calcular la posición de esta resultante de forma tal que la resultante produzca el mismo efecto sobre la placa. Partamos calculando la resultante. De la figura vemos que solamente se aplican fuerzas en el eje Y. Por lo tanto, vamos a hacer suma de fuerzas en ese sentido. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser menos 50. Esta fuerza actúa en el sentido negativo del eje Y. Más 500 menos 300 y más 200. Eso me va a dar una resultante de 350 newton actuando en la dirección J tongo. El siguiente paso es hacer suma de momento respecto a todos los ejes. Para eso voy a elegir un punto, en este caso el punto del origen, el punto 0 o el punto O. Y voy a calcular primero los momentos que me hace la fuerza de 50 newton. Esta fuerza me hace momento respecto al eje Z, es decir, un giro respecto al eje Z, y respecto al eje Y. Respecto al eje X. Partamos por el momento respecto al eje Z. Este va a ser la fuerza, 50 newton, por la distancia al eje Z, 0.5 metros. Si aplico la regla de la mano derecha, el giro que me produce esa fuerza respecto al eje Z tiene este sentido. Aplico la regla de la mano derecha y el pulgar me va a apuntar hacia abajo, en dirección contraria al eje Z. Por lo tanto, este momento es negativo. Y su dirección es K tongo. Luego el momento que me hace respecto al eje X va a ser la fuerza, es decir, 50 newton, por su distancia al eje X. Esos son 0.35 metros. Aplico regla de la mano derecha, el giro es en este sentido y el pulgar apuntaría hacia la dirección positiva de X. Por lo tanto, este momento es positivo. La fuerza de 500 newton pasa por el origen, por lo tanto, no me hace momento. La fuerza de 300 newton hace momento respecto al eje X. El brazo de esta fuerza son 0.35 metros. Si aplico regla de la mano derecha, en la fuerza de 300 newton, el momento que me ejerce es en dirección contraria al eje X, por lo tanto este es negativo. La fuerza de 200 newton me hace momento respecto al eje Z. La fuerza de 200 y el brazo o distancia al eje Z es de 0.5 metros. Si hago regla de la mano derecha, esta fuerza me hace un giro en este sentido. Si aplico regla de la mano derecha siguiendo este sentido, mi pulgar apunta hacia abajo, es decir, en la dirección negativa del eje Z. Por lo tanto, este momento es negativo en la dirección Z o K tongo. Si sumo todos estos momentos, obtengo un resultado de menos 87.5 y tongo
menos 125 K tongo. Entonces tengo la resultante del sistema de fuerzas actuando sobre la placa, el cual es una fuerza de 350 newton en la dirección J, tongo, y un momento de menos 87.5 en la dirección I tongo y de menos 125 en la dirección K tongo. La segunda parte de la pregunta consiste en calcular la posición donde ponemos la resultante de fuerzas para que esta fuerza me cree o me produzca un momento equivalente al momento que calculamos en el problema. Es decir, tenemos una fuerza resultante acá que llamaremos R mayúscula. Tenemos que calcular la posición de este vector de fuerza de forma tal que esa fuerza R mayúscula me produzca o me ejerza el momento menos 87.5 menos 125 en las direcciones I tongo y K tongo respectivamente. En otras palabras, tengo que hacer la siguiente igualdad: R, que no lo conozco, cruz R mayúscula, que sí lo conozco y son 350J, tiene que ser igual a M sub 0, que sí lo conozco. Como R no lo conozco, lo voy a expresar en función o en términos de incógnitas. Lo voy a llamar X y tongo más Y J tongo más Z K tongo, siendo esto X y siendo esa altura Z. Y luego expresamos esta ecuación vectorial de forma siguiente: X y tongo más Y J tongo más Z K tongo, producto cruz, la resultante, y esto dijimos que es 350 J tongo, y eso va a ser igual a menos 87.5 en la dirección I tongo, menos 125 en la dirección K tongo. Si hacemos el producto cruz, vamos a tener que X y tongo, cruz 350J tongo, son 350X. En la dirección I cruz J, es decir, K tongo. Luego, si hago producto cruz entre este término y este término, obtengo 0, ya que el producto cruz entre J tongo y J tongo es 0. Luego hago el producto cruz entre 350 J tongo y Z K tongo, y esto me da 350Z, y K cruz J me da menos I tongo, y esto tiene que ser igual a menos 87.5 I tongo menos 125 K tongo. Si hago igualdad vectorial, es decir, si igualo los I tongo y K tongo, obtengo lo siguiente: obtengo que 350X es igual a menos 125. Eso es la igualdad en K tongo. Y la igualdad en I tongo va a ser menos 350Z igual a menos 87.5.
Eso implica que x va a ser igual a menos 0.357 metros 357 metros e y va a ser igual a 0.25 metros. Es decir, la posición que tiene que tener R, es decir, la fuerza de 350J, para que me haga un momento equivalente a este, es de menos 0.357, es decir, este X son 0.357 hacia el lado negativo de X, y este Z tiene que ser 0.25 metros. Ese es el problema. Para resumir, lo que hicimos fue primero calcular la resultante. Hicimos suma de fuerzas en el eje Y, porque solamente teníamos fuerzas actuando en el eje Y. Esa fuerza fue de 350 J tongo en Newton. Luego calculamos el momento. Hicimos momento respecto al origen, en cada uno de sus ejes. El resultado de ese momento es este vector de menos 87.5 y tongo menos 125 K tongo. Luego, para calcular la posición del vector resultante de fuerzas, que me produzca el mismo efecto de las fuerzas que están actuando sobre la placa, hago o aplico la fórmula de momento, R plus R, siendo R la posición del vector resultante R. R no lo conozco, es lo que me están preguntando. R sí lo conozco, es el resultante, o 350 J tongo, y el momento resultante también lo conozco, y son menos 87.5 y tongo menos 125 K tongo. Como R no lo conozco, lo expreso en función de las variables X, Y y Z. Luego aplico esta fórmula, hago el producto cruz y obtengo estas ecuaciones. Para que sea igual a ambos lados, cada componente de los vectores tienen que ser iguales. Por lo tanto, puedo aplicar igualdad en cada uno de los componentes. Es decir, 350x tiene que ser igual a menos 125 y 350z tiene que ser igual a menos 87.5. Luego despejo x y z de esas ecuaciones y obtengo resultados que son, o que es x igual a menos 0.357 metros y z igual a 0.25 metros. Esa es la posición que tiene que tener R para hacer un momento equivalente a todas las fuerzas que están actuando sobre la placa.